Bienvenidos a su programa Convénceme, 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 Convénceme. El programa de hoy es un programa de definiciones. Durante la campaña hemos visto bastantes análisis y debates, pero nos preocupa y nos importa saber realmente de qué lado están. ¿Aprueban o no aprueban la reforma energética? Ese es el caso de hoy. Por ello hoy, aquí en Azteca 1, el programa es Política Pública, Propuestas e Ideas. Qué gusto, Sergio, compartir contigo este escenario. Andrés Ruemer, es un gusto estar contigo y con nuestros invitados, también los invitados del público y usted que nos ve allá en su casa. Muy importante, lo que estamos tratando de hacer es una discusión de los temas de fondo, de los temas más importantes de nuestro país. Están bien, me imagino, las descalificaciones, pero hay temas que son los que van a transformar a nuestro país. El tema de esta noche: reforma energética, sí o no a la reforma energética. ¿Cuál es la mecánica, Andrés Ruemer? 3 rounds. Aquí el tiempo es tan importante como el contenido. En el primer round ustedes tienen que decir si aprueban o no aprueban la reforma energética. No hay medias tintas. Y dentro de ello tendrán en el primer round, que se llama golpe al cerebelo, 1 minuto más otro minuto, 2 minutos, cada uno de ustedes, sin interrupciones, para que con base en ello digan por qué piensan como piensan. Sin embargo, ojo, escuchen las opiniones y los diálogos de los demás, porque en el segundo round el propósito es descubrir las falacias de los adversarios, escuchar los crímenes contra la lógica, debatir. Para ello tendrán 4 minutos, pero esos 4 minutos ustedes tendrán la oportunidad de apretar el botón y en el momento en que lo aprieten, corre su tiempo. Cuando otros aprieten el botón, se detiene su tiempo y corre el tiempo de quien lo apretó, hasta que se acaben los 4 minutos. Y el tercer round, preguntas, mi querido Sergio. Preguntas del público y preguntas nuestras para cada uno de ustedes. Bueno, pues tenemos que agradecer la presencia en este escenario de César Rendón. Él es licenciado en Ciencia Política por el TEC de Monterrey, es diputado por el Partido Acción Nacional. En Pemex fue jefe de enlace legislativo y gerente corporativo de desarrollo social. Representa a la Alianza por México al Frente, esta coalición que ha nominado a Ricardo Anaya a la presidencia de la República. Tenemos también con nosotros a Luis Madrazo Layú. Él es licenciado en Economía por el ITAM y tiene maestría y doctorado de Yale. Fue titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda. Representa a la coalición Todos por México, la que ha postulado a José Antonio Meade a la presidencia de la República. Tenemos también con nosotros a Fausto Barajas. Fausto Barajas Cummings es licenciado en Economía por el ITAM. Tiene maestrías de la London School of Economics y de la Universidad Columbia de Nueva York. Fue subdirector de Planeación Económica de Pemex y subsecretario de Infraestructura en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Representa a la candidata independiente Margarita Zavala. También con nosotros el doctor Abel Ibert. Él es doctor en Filosofía de la Administración del EGADE del TEC de Monterrey, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Participó en la elaboración del Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador. Representa a la Alianza Juntos Haremos Historia. Y abre el primer round. Señoras y señores, el primer round, golpe al cerebelo. No olviden, por favor, de apretar el botón. Mi querido César, tienes 2 minutos para decir por qué piensas como piensas. ¿Apruebas o no apruebas la reforma energética? Arrancamos con la mano izquierda. Claro que sí. Adelante, César. Sergio, Andrés, felicidades por este nuevo espacio que están arrancando. La verdad es que en Acción Nacional y en el Frente estamos a favor de la reforma energética, un contundente sí. Creemos que representa una de las grandes oportunidades que tiene México para desarrollar sus capacidades, tanto materiales como humanas. Creemos que es de las áreas de oportunidad que tiene el país para desarrollarse plenamente hacia el siglo XXI en armonía con el medio ambiente. ¿Y por qué la han apoyado si han estado ustedes tan en contra del PRI en tantas ocasiones? Es un tema que nosotros veníamos apoyando desde la presidencia del presidente Vicente Fox y igual en la presidencia del presidente Calderón. Nosotros creemos que la reforma energética nos brinda la oportunidad como país
para desarrollarnos tecnológicamente, para traer inversión, para generar más y mejores empleos y para un tema que es muy importante y que lo mencionaba el ingeniero Cárdenas, yo lo he mencionado en los foros que he platicado, Sergio, que es brindarnos como país de seguridad energética. Es algo que no se ha tocado tanto, pero que consideramos en el frente como algo muy importante. ¿Cuál es su opinión sobre el gasolinazo, sobre el aumento de la gasolina? ¿Debe haber subsidio o no a la gasolina? Nosotros vemos en lo que es el precio de la gasolina, principalmente un tema fiscal. Desde que se liberalizó los precios, nosotros estamos viendo cómo se comporta, donde antes vendían cerca de una refinería en Minatitlán, al mismo precio que lo veías en Durango. Hay costos de logística que antes no existían. Se está a liberarse la gasolina, trayendo a libre mercado, pero el precio de fondo es un tema fiscal. El problema por el cual la gasolina está tan cara se llama IEPS y IVA, que acumula casi 6 pesos de cada litro. Entonces, nosotros en ese sentido vamos por un IEPS disminuido para que seamos más competitivos. Bueno, de hecho te quedan 10 segundos por si quieres añadir algo más. Muchas gracias por la oportunidad, estamos aquí listos. Luis Madrazo Layú, 2 minutos. ¿Apruebas o no apruebas? Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de convivir con todos ustedes, platicar con el auditorio. Por supuesto que aprobamos de la reforma energética, estamos comprometidos con implementarla correctamente y estamos comprometidos con hacer frente a las presiones políticas para disminuirla o para lastimarla. ¿Por qué? Las reformas en política pública deben de estar encaminadas a poder detectar lo que está bien, identificar lo que está bien. ¿Para qué? Para construir sobre lo mismo, para construir el siguiente peldaño hacia adelante. Identificar lo que está mal para cambiarlo, para hacerlo a un lado, para castigarlo. Eso es lo que debe ser la política pública. También, por supuesto, hay presiones políticas, como por ejemplo cuando hay consecuencias negativas o cuando hay una salida populista o cuando hay una salida en falso que permite evadir la responsabilidad. José Antonio Meade es alguien que toda su vida se ha caracterizado por hacer frente y rendir cuentas. Le ha tocado la implementación de la reforma energética, las partes más complejas de la misma. Pero ¿cuáles son las ventajas de la reforma energética? Uno, productividad. Traer competencia al sector para que mejore la productividad, no solo en el sector energético, sino en todos los sectores industriales de los que ahí se desdoblan. Segundo, la captura de la renta petrolera, es decir, que la riqueza la mantengamos los mexicanos. Con esto, con contratos que están a la vanguardia, con mejores prácticas, respetados a nivel internacional, con arbitraje, logramos que venga inversión de fuera y que el grueso de esa inversión la capture el gobierno mexicano, alrededor del 70% sin tener que meter un centavo. Eso nos libera recursos para invertir en otras cosas que necesita más el gobierno. La sustentabilidad. Estamos hablando de petróleo, pero sobre todo de electricidad. Somos un país manufacturero, necesitamos competencia en electricidad para ganar la competencia a nivel global en exportaciones. Y tercero, finanzas públicas. Tiene que ver con finanzas públicas, pero hay que decirlo con toda verdad. El tema del precio de la gasolina se fija en el mercado internacional. Y jugar a la política con eso, echar culpas, echarse para atrás, no se vale. Luis, Se acabó el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Fausto. Tienes 2 minutos. Nosotros estamos completamente de acuerdo con la reforma energética. Bueno, de hecho es una cosa que está aprobada, pero sí creo que también debemos ir hacia más adelante. Yo creo que hay que dar un poco de contexto en términos de la reforma. Esta ya es la tercera para fines prácticos. La primera fue la que se hizo en la reforma fiscal que se hizo en 2004 en Petróleos Mexicanos, que fue de las primeras que era hacia la apertura del sector energético para modificar el esquema en que tenía la hacienda pública capturado a Pemex o extrayéndole renta. La segunda fue la que se hizo en 2008 y la última. Y estamos comprometidos a que cualquier cosa que vaya en un sentido contrario, a tratar de frenarlo. ¿Por qué? Porque se ha ido viendo desde hace años que Pemex, por ejemplo, en el caso de Pemex y en el caso de CFE, tenían problemas ya financieros en términos incluso de ampliar la inversión. Y creo que la participación en áreas donde los privados pueden ser más eficientes y donde puede haber mayores libertades económicas, nosotros vamos a estar a favor siempre de ello, de procurar que haya mayores beneficios para los mexicanos, considerando mayor inversión. El hecho de la reforma energética está abriendo esas posibilidades. Creo que el gran reto que sigue es lograr implementarla. Creo que una de las grandes fallas que ha hecho este gobierno fue el generar expectativas, que es a veces lo que genera casos como el de Morena, que traten de echar para abajo las reformas por la venta de expectativas que no se cumplen. La reforma energética, cuando se planteó como que iban a bajar los precios, como si fuera a ser una panacea. La reforma energética lo que tiene que hacer es buscar
traer mayores inversiones, generar mayor crecimiento en ese sector, que es uno de los grandes motores de la economía que hemos tenido subexplotados en años recientes, desde que empezó la caída de la producción petrolera y por ende la falta de inversión del sector público para destinarla cuando puede haber privados que pueden estar metiendo. Y creo que hay otro tema en términos energéticos que hay que profundizar más, es ir hacia las energías renovables. Creo que México debe tener una gama abierta de lo que es toda la energía para poder capitalizar todo lo que tenemos en el país para profundizar nuestro potencial. Tiempo. Muchísimas gracias. Abel. Abel, ¿a favor o en contra? Me toca la parte más complicada. Bueno, cuando hablamos de una reforma, obviamente siempre debe haber un objetivo estratégico. Y en este caso el objetivo estratégico que se busca de esta reforma, obviamente que sea reducir la dependencia que tiene México con el exterior en términos de abastecimiento de petróleo y también que existan nuevas fuentes de financiamiento para la inversión. En esa reforma obviamente que nadie puede estar peleado, siempre hay que abiertos al cambio. Un sector como el energético siempre debe evolucionar, debe adecuarse a nuevos entornos económicos y geopolíticos. Entonces, en ese sentido, la reforma energética, como se ha dado, y yo creo que en eso nadie está peleado, debe entenderse como un proceso de que se permita una acción conjunta en donde el sector privado y el Estado puedan trabajar juntos para incrementar la producción de energía y liberar al Estado de la responsabilidad de llevar a cabo el esfuerzo de inversión en el sector. Todo el mundo reconoce, y en Morena también se reconoce, que el Estado no tiene los recursos suficientes para llevar a cabo este desarrollo, y aparte, ¿no? Nadie está peleado con que se asegure una fuente de recursos al Estado. A Pemex, principalmente durante muchos años, se le utilizó como una vaquita de estarles trayendo dinero, estarles trayendo beneficios, y realmente pues, eso tiene que cambiar. Esta reforma debe de permitir también un fortalecimiento financiero tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, y también un punto interesante, ¿no? Que se debe buscar que en esta reforma, y debe estar metido, pues se permite una evolución hacia la generación de energías limpias, ¿no? Lo que se está buscando obviamente son reglas claras para el Estado y los inversionistas. Esta reforma ha sido de alguna manera, como se ha armado, sobrevendida. Si quieren, esto lo podemos platicar un poco después. Y ahí el problema más importante aquí es la percepción de la población, que ve en esta reforma que realmente pues, no se ha cumplido lo que se le ha prometido, ¿no? Realmente, cuando uno pregunta en la calle qué opinas de la reforma energética, desgraciadamente todo el mundo se acuerda de que le incrementaron la luz, el gas y la gasolina. Abel, nos queda claro que entonces tú estás diciendo que apruebas la reforma energética. Así es. Ok. Bueno, y es importante porque representas a la coalición de Andrés Manuel López Obrador. Los primeros rounds de cualquier pelea de box, como tú sabes, son los jabs y te vas empezando a acomodar. Viene después el segundo round, que como tú sabes, los segundos rounds son más de lucha cuerpo a cuerpo, ¿no es así? Mente a mente, crímenes contra la lógica. Señoras y señores, bienvenidos, convénceme. En este primer round tuvieron algunas contradicciones, a lo mejor para algunas de las personas. Podríamos decir que lo que se ha venido diciendo no es lo que aquí se ha dicho. Hoy aquí todos han aprobado la reforma y eso quedó clarísimo. ¿Hubieron crímenes contra la lógica? Empezamos contigo, Luis. Aprietas el botón, te puedo interrumpir en cualquier momento, tienes 4 minutos, esa es tu dotación de capital de tiempo. Vas. Es Luis Madrazo. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más le importa a la gente? Yo creo que la seguridad personal, por supuesto, y en segundo lugar, la certidumbre económica para ellos y para sus familias. Es lo mismo que necesitan los inversionistas. Vienen a México a poner 180,000 millones de dólares para la reforma energética con contratos que se han ganado el respeto de todo el mundo porque son mejores prácticas. Y Andrés Manuel López Obrador, a pesar de lo que dice Abel, que respeta la reforma energética, los pone en duda. Dice que él mismo los va a revisar. Claro que se tienen que revisar, pero para eso hay instancias. Y cuando Andrés Manuel se salta a las instancias, va contra la certidumbre económica, va contra la certidumbre jurídica y va contra la reforma energética, que no es lo mismo que lo que dice Abel. Abel. Bueno, en realidad no es que el licenciado López Obrador vaya a revisar todos los contratos personalmente, ¿no? Realmente, como comenta Luis, hay instancias y como cualquier concesión, estas no son concesiones, son contratos, es una diferencia, pero este canal tiene una concesión. Cuando estaba yo en telecomunicaciones revisamos concesiones que deben de cumplir con ciertos parámetros. Yo pienso que todas las reformas, deben tener un momento en que se deben evaluar realmente si los beneficios que se esperaban se dieron, ¿no? Si uno ve la exposición de motivos de la ley y uno ve lo que está ahí plasmado y lo que ahorita ha estado pasando, pues realmente hay una situación
información que no concuerda completamente con la realidad, ¿no? Y yo creo que todo el mundo estamos aquí a favor de la certidumbre a los inversionistas, esa parte no está peleada, va a haber respeto a los contratos y a y al Estado de Derecho. He estado yo viendo de las de 91... Fausto. A ver, perdón, Abel, pero yo creo que aquí sí hay un tema que es bien, bien complicado. Tú dices una cosa, Andrés Manuel dice otra. Taibo, ¿se llama? Las declaraciones, ¿no? Él dijo que a la goma, las reformas estructurales, todo. A ver, perdón, eso no se llama certidumbre ni aquí, ni en China, ni en Taiwán, ni donde quieras. El tema de decir que van para atrás reformas estructurales, o sea, yo no tengo duda de que tú creas en las reformas. Lo que sí me queda mucha duda es que la persona que aspira a la presidencia tenga la misma opinión que tú respecto a lo que son las reformas. Sí, no, yo creo que no hay ninguna contradicción. Él lo que ha estado diciendo, y muy claro, ¿no? Ha sido, vamos a revisar los contratos, vamos a revisar la ley. En ningún momento ha dicho, vamos a revertir la reforma. Y obviamente que hay opiniones, ¿no? En Morena mucha gente opina, son opiniones de militantes, como se da en todos los partidos, nada más que aquí son un poquito más expresivos, digamos, por así decirlo, ¿no? Pero en realidad hay una línea... César oprimió, perdóname, César oprimiste el botón. Sí, Adelante, César. Estaba permitiéndole a don Abel que termine su No, pero exposición. está bien. Nada más, si ustedes ven la posición de... Tienes que oprimir tu botón para que se tenga el de César. Sí. Es Abel, adelante. Sí, perdón. Si ustedes ven lo que ha dicho López Obrador, nunca ha dicho de revertir las reformas, únicamente ha sido revisarlas y darlas en este proceso que estábamos comentando hace rato, precisamente de incertidumbre César. y cómo se han dado mucho de las concesiones aquí en México. Don Abel, si bien yo estoy de acuerdo con lo que dice usted de que le creo que está a favor, a final de cuentas, a diferencia de los demás partidos políticos, en su partido se votó en el Congreso, es parte de su plataforma, es algo que han manejado en la base y en el seno del partido y que lo traen como una bandera. Y la incertidumbre se genera con el más mínimo comentario, mucho menos cuando salen militantes distinguidos de su partido, ideólogos del propio, a los mercados extranjeros y a los que son los inversionistas que nos van a dar las inversiones que necesita el país, sí les genera muchísimo ruido. Yo creo que además el enfoque de revisar los contratos... Sí, adelante, Abel. Sí, Apriétalo, por favor. Sí, otra vez. Sí, nada más, en ese punto, ¿no? En realidad lo que se está buscando en esto no es dar ruido en los mercados, no es meter ruido, incertidumbre en los mercados. Realmente lo que se está haciendo es... Eso es lo que es no entender cómo funcionan los mercados. Dicen que no tienen la intención de destruir la reforma. Dicen que tienen la intención de no meter incertidumbre. Pero eso es exactamente lo que hacen. Cuando el candidato a la presidencia hace insinuaciones de que él va a revisar o poner en duda lo que se hizo de manera legal, se ha revisado. Fausto le tocó hacer muchos contratos a nivel internacional. Es un orgullo para México la credibilidad que tienen los contratos que se han logrado, que atrajeron 180,000 millones de dólares. Eso va a llevar a que en lugar de que se arrastre el PIB para abajo medio punto cada año, lo arrastre para arriba medio punto. Con eso solamente podemos crecer arriba del 4%. Las insinuaciones de Andrés Manuel y su incongruencia, eso es lo que nos cuesta. Abel. Sí, nada más poniéndolo todo en contexto, ¿no? Realmente aquí es una evolución, es una posición de izquierda. La izquierda en general ha estado no muy amigable a estos puntos de dar los recursos de la nación. Sin embargo, ¿no? Lo que se reconoce es que hay un marco legal ya que está funcionando, un marco legal que incluso está constitucional, que no se puede cambiar así nada más de la noche a la mañana. Y realmente lo que se está buscando es de que haya certidumbre, no solo en los inversionistas, también en la gente. Es muy importante la gente. Es que es de nuevo no entender. Está en la Constitución y respetan la Constitución. Faltaba menos que no respetaran la Constitución. Pero está en manos del gobierno, de la empresa pública, la implementación de la reforma. Todo el mundo sabe que cuando el presidente dice, pues quién sabe, lo voy a revisar, le puede hacer un enorme daño. Esa amenaza es la que lastima la reforma y es la que lastima el bolsillo de los mexicanos y a las posibilidades de que crezca más la economía. No, porque realmente... Apriétalo, por favor. Sí, perdón. Abel. Sí, realmente lo que hay que entender aquí realmente es si la reforma energética, como la han planteado, han tenido los beneficios que han dicho, los 198,000 millones de dólares que comentan, pues obviamente es en un plazo muy amplio, si se dan todas las reservas que sean, ¿cómo se llama? Es César explotado, Rendón. ¿verdad? Ese es el Creo que César. tocas un tema sustancial y de fondo, y en el
cual el PAN y en el frente queremos luchar. Nosotros necesitamos que los beneficios de la reforma lleguen al bolsillo de los mexicanos. Por ejemplo, se han dado anuncios importantes en materia eléctrica donde se han mostrado que tenemos en México el precio kilowatt hora más barato de todo el mundo. Sin embargo, el anuncio y para los mexicanos cuando llega el recibo es que está más cara la luz. Si nosotros no logramos que los beneficios de la reforma se traduzcan a beneficios en los bolsillos de los mexicanos, la reforma no va a funcionar como está diseñada. Tenemos que darle ese beneficio a los mexicanos. Ya está la energía renovable. Fausto. Luis. Perdón. Es Fausto primero. Sí. Fausto no ha hablado, Sí. por favor. Adelante. Es que estaba escuchando, nada más para Fausto. entender un poquito ahí de contradicciones. A ver, yo creo que tú de lo que dices sí me da la impresión que estás en el lugar equivocado, porque sí, el candidato de Morena, pues sí, claramente no va por lo que dices. Y claramente sí genera, y más allá de los mercados, porque los mercados pues no viven en México. La gente que vive en México es la que trabaja y la que se le genera empleo. La industria energética genera mucho trabajo. Creo que es uno de los temas que a lo mejor también con Luis gustaría entender es, Abel. si no creen... Sí. Sí, A ver. aquí el problema, ¿no? Que ha habido un descuido de Pemex, es un tema. Ha habido un descuido de Pemex, de CFE. Ahorita comentan de todos los empleos que se han generado. Nada más dense una vuelta a Tabasco y a Campeche y para que vean el desempleo tan fuerte que hay, los problemas financieros de Pemex que ha arrastrado a muchas pequeñas empresas que no les han pagado. Por favor, ese es un Fausto. problema muy serio. A ver, sin duda, pero yo creo que ahí no hay que confundir la leche con la magnesia. Si es un tema de cómo le bajaron el switch, yo creo que ahí sí fue desconocimiento del actual gobierno y la forma en que implementaron la reforma, al haber bajado a Pemex y de generar una crisis brutal en todo lo que es la costa del Golfo, perdiendo muchos empleos para las empresas que dependían del sector energético. Creo que ahí sí fue un error brutal de la forma en la que hicieron, la forma en que se vendió la reforma. Hay que hablar Luis, de confundir Luis Madrazo. la leche con la magnesia. Fausto, cayó el precio del petróleo de más de $100 por barril a $18 por barril. Eso implicó un recorte en la inversión de todas las empresas petroleras del mundo y es lo que se tenía que hacer. Entonces, por supuesto que es doloroso y sucedió al mismo tiempo que la reforma energética. Fausto. Pero no nos confundamos. No, a ver, un punto, Luis. Pemex, digo, me da que lo quieras como equiparar con petroleras. Nunca ha dependido el presupuesto de Pemex de lo que hacen las otras petroleras. Siempre ha venido el presupuesto egresos de la Federación, sujeto a la Secretaría de Hacienda. Cuando baja el precio del petróleo, no necesariamente, en 2004 estuvo a $9 y tenía de las inversiones más altas, y creo que si bien lo recuerdas, cuando estaban los pidiregas. Y con la reforma fiscal que hizo este gobierno, tuvieron como 5 puntos más del PIB que permitían tener recursos pues, para estar invirtiendo en Pemex y en infraestructura en diferentes sectores. Y bueno, otro tema que me gustaría entender a ti, César, con el PRD que van ahorita en alianza, es un poco con lo que le decía Abel de incongruencia. ¿Cómo le hacen para convivir con el PRD que votó en contra de la reforma energética? ¿Quién lleva la mano ahí? Nada más para entender, ¿el PAN o el PRD? Porque sí, son cosas bien diferentes, porque en caso de llegar al gobierno, ¿qué es lo que predomina? Hace rato que hablábamos de certidumbre, y lo que decía Luis, a mí sí me cabe la duda de decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? O sea, nosotros sí tenemos muy claro que la reforma energética y todo lo que sea liberalización en beneficio de las personas debe seguir adelante, lo cual no me queda claro que tengan con la alianza. Digo, ahí les dejé unas preguntitas para ver si... Así te acabas el tiempo. Venga. César. No, Adelante. con el PRD y la alianza que está formada en el frente, coincidimos plenamente en que la reforma va para adelante. Yo lo que comentaba y que insisto que es muy importante es que los beneficios de la reforma tienen que llegar a la gente y se tienen que traducir en mejoras en la calidad de vida de las personas, se tienen que traducir en electricidad más barata, en gasolina más barata. Pero nada más, como decían, Es Fausto. como decían, sí o no, a ver, si ganan el PRD, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir con la reforma energética o la va a echar para atrás? Nada más para saber, porque ellos la votaron en contra de manera contundente. Nada más, sí o no. El Frente seguirá adelante con la Rendón. reforma. El Frente seguirá adelante con la reforma, la vamos a apoyar, la vamos a implementar de manera ambiciosa, la vamos a hacer. Y no solo eso, sino que creo que tenemos que enfocarnos en, como te decía, en lo importante, que es agarrar y que los beneficios lleguen. No están llegando. O sea, hoy en día... Luis Madrazo. Mira, para poder entender las cosas como son, hay que hablar con los datos en la mano. Decías, es que la electricidad subió para el 98% de las personas, 48 meses sin que no suba. Entonces, y tú decías, es que es un tema fiscal como si fuera algo distinto. Sin liberalización de precios, y los únicos países que no la tienen son Venezuela y Corea del Norte, ya ni siquiera Arabia Saudita, no funciona la reforma energética porque no hay certeza en los precios a los que se pueden vender los productos derivados del petróleo y por lo tanto no hay inversión. Entonces, no se vale separar esas César cosas. Rendón. Bueno, en tema de gasolina,
el IEPS es otra cosa y el IVA es otra cosa. O sea, tenemos el precio de referencia, como bien sabes. Creo que la fórmula incluso puede ser hasta perfectible. Hoy en día te van a decir que el precio spot en Houston, a final de cuentas, la gasolina, si tú sales de una refinería en Cadereyta, por decir algo, te cuesta más cara que lo que te cuesta en Matamoros. En Matamoros nosotros y en toda la frontera tenemos un esquema fiscal distinto al del resto de la República porque estamos como vecinos de Estados Unidos y tenemos combustibles más baratos. Yo creo que en este caso el gobierno federal, si lo deseara, claro, estás en el juego, y tú lo entiendes muy bien, Luis, en el juego de la cobija. Por favor. Sí, y en el caso, apoyando lo que dice César, en el caso de los precios, realmente no podemos hablar todavía de que en México están liberalizados los precios. Yo creo que es una falacia, ¿no? Realmente si estuvieran liberalizados ahorita, en lugar de estar a 17 pesos la Magna, seguramente estaría a 19. Todavía hay un subsidio, hay un tema que todavía hay muy fuerte. Bueno, no subsidio. Bueno, aquí estamos encontrando contradicciones en lo que describen de la realidad. Uno dice que todavía hay subsidios y otro dice que hay impuestos excesivos. Las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Pero lo que sí es contradictorio, además de la posición del PRD y del PAN, además de las posiciones del PAN en el tiempo, que están a favor de la reforma en las buenas, y cuando hay problemas de implementación, cuando hay que luchar para sacar las cosas adelante, se desdicen de lo que dijeron antes, es congruencia. Fausto. Oye, le hice una pregunta. A ver, que a mí me preocupa porque las reformas siempre son buenas cuando se van implementando, se están haciendo. Pero lo que hizo el gobierno, donde viene el candidato Mid del PRI, lo de Emilio Lozoya, ¿no crees que pega y da paso a que gente como López Obrador esté prácticamente atacando las reformas? Porque el caso de Emilio Lozoya es brutal. O sea, nunca había habido un director, fíjate, presuntamente corrupto, malísimo como administrador de la empresa de Pemex. Y estuvo en este gobierno, no se ha hecho nada, y creo que esos son de los temas que a la gente, más allá de los mercados, a la gente le duelen en tierra ver que no pase con un director como Emilio, que no haya pasado nada. Luis Madrazo. Yo creo ahí, Fausto, que pecas de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Te tocó estar en administraciones de Pemex, al menos tan malas como lo que hubo al principio de esta administración, con la diferencia que el precio del petróleo subió de 20 a 100 dólares por barril y aquí cayó de 100 a 20. Entonces las cosas son más complicadas cuando están ahí. Esta administración siempre ha dicho que ha tenido unos precios de petróleo más bajos, pero si saca uno el promedio entre la administración de Calderón y la de Peña Nieto, realmente la diferencia en promedio de los precios de petróleo no ha sido muy grande, ¿no? Como para justificar estos cambios muy fuertes, ¿no? Y sin embargo, estaba yo comentando el caso de la gasolina. Perdón, 5 puntos de diferencia en la recaudación. Se ha acabado el tiempo. Un aplauso para Abel. Bueno, a ver, se le ha acabado el tiempo. Vas a poder escuchar a los otros tres. Luis Madrazo. 5 puntos de caída en la recaudación no es lo mismo, y Fausto, yo vuelvo a lo mismo. Cuando hay corrupción en algún lugar, hay que castigarla, no hay excusas. Y eso no puede ser una excusa para lastimar lo que sí hemos hecho bien, lo que es bueno en beneficio de los mexicanos. Que Anaya haya cometido actos de corrupción no quiere decir que eso vaya a desviar todo lo bueno que haya hecho el PAN. Sin embargo, en la Cámara de Diputados la semana pasada que votamos por investigar el caso de Odebrecht, el PRI nos aplastó con la mayoría que tienen. Eso no es, olvídate de castigar la corrupción, investigar la corrupción. Darse el tiempo de decir, ¿sabes qué? Vamos a checar. En pleno y con tablero abierto votaron por no investigar el caso, por no abrirlo en Cámara de Diputados. Eso a mí me parece, como bien dice Fausto, es algo que a la gente le molesta, que la gente dice, oye, pues ¿a qué estamos jugando? Si se vota en una línea partidista por algo que debería de ser, oye, pues que se investigue y no tiene nada de malo. O sea, yo creo que es algo que tenemos que cuidar como mexicanos y hacerle frente a ese lacero tan importante. Ahora, como bien decía también, en la administración actual, la producción se cayó 600,000 barriles. A 100 dólares, que lo tuvieron a 100 dólares 2 años. Vas, Fausto. No, estoy esperando para emparejarnos, pero El tema de... Yo creo que, a ver, el tema de las reformas a mí nos encanta, hay que seguir liberalizando. Creo que el tema de la corrupción, en la cual, del gobierno en el que está Luis, pues creo que es el tema brutal por el cual no deben volver a estar en el gobierno, no deben repetir en el gobierno, porque no puedes agarrar reformas estructurales y escudarte en el tema de la corrupción para estar... Se le acabó el tiempo, Fausto. Un aplauso, por favor. Tenemos unos cuantos segundos para César y para Luis Madrazo. ¿Quién quiere empezar? Pues, un volado, como quiera. Es Luis Madrazo. Luis Madrazo. Mira, yo creo que las reformas concluimos que vamos adelante, inclusive Ibert, aunque se tenga que salir de Morena, y en la corrupción estamos todos de acuerdo que hay que combatirla. Tenemos a José Antonio Meade, el único candidato ciudadano y el único candidato que aguante el escrutinio sobre su patrimonio con congruencia entre lo que gana,
lo que dice ganar y el estilo de vida que tiene. La única manera de combatirlo es con una persona con esa reputación en lo personal y reformas institucionales como la ley MIT. Se acabó tu tiempo, Luis Madrazo. Gracias. 12 segundos para terminar. Pues muy bien, todos los presentes a favor de la reforma, listos para echarle ganas, con diferentes visiones a lo mejor para la implementación. Me hubiera gustado, o sea, también escuchar un poco más de las propuestas de fondo. Pues mi querido Sergio, estoy impactado por todo lo que se ha aprendido en Convénceme. Resulta que Abel de Morena pues, es más papista que el Papa, están más a favor de la reforma energética que todo el mundo. Luego estamos dándonos cuenta, ¿verdad?, de que César, gracias que el PRD está con el PAN en esta visión. Señoras y señores, lo que aprendemos cuando la gente define y realmente toma posiciones. Ahora viene el momento del tercer round, el knockout. El knockout depende de las preguntas de los ciudadanos y preguntas también de los servidores. Vamos a presentar aquí preguntas y ustedes serán dirigidas a cada uno de ustedes por parte del público. 1 minuto para responder. Oye, pero también nosotros somos ciudadanos, mi querido Andrés. Pero a Por ver, preguntas del supuesto. público. La primera pregunta, por favor, dinos quién eres. Mi nombre es David González, soy parte de Se Busca Gente Libre y mi pregunta va dirigida a César Rendón. Quisiera saber cómo pretenden lograr el objetivo de bajar los precios en materia de hidrocarburos con tantos obstáculos y trabas que existen a los que quieren ser nuevos competidores en el mercado. Adelante, César. 1 minuto. Sí, 1 minuto. David, un gusto. Es una buena pregunta. Como comentaba anteriormente, lo que vemos nosotros es que si te fijas cómo se compone el precio de la gasolina, 6 pesos aproximadamente son de carga fiscal, 4 pesos del IEPS y aproximadamente 2 de IVA. Si nosotros agarramos y reducimos el impacto que tiene el IEPS, puedes hacer que sea más competitivo el precio de la gasolina. Eventualmente, conforme se vaya haciendo más infraestructura en el país, vayan entrando más empresas y vayamos ampliando nuestras capacidades logísticas en México, que ahorita nos hace mucha falta y las nuevas normas de la CENER nos lo están obligando, vamos a poder tener precios de los combustibles más baratos. Pero la clave aquí es empezar a reducir el IEPS. Yo te doy un número. Yo soy de Matamoros, Tamaulipas, en la franja fronteriza, pegado al Golfo de México. Nosotros en Matamoros tenemos un precio promedio en la Magna de 13.57 pesos por litro, que es considerablemente más barato de lo que tienen aquí. La manera en que lo estamos consiguiendo es a través de un mecanismo que es un crédito fiscal. César, perdón, es el minuto para la respuesta. Siguiente pregunta, por favor, dinos quién eres. Hola, mi nombre es Paulina Álvarez, pertenezco a Quivernus y mi pregunta es para Fausto Barajas. Ante un evidente entorno muy competitivo y ante la evidente también corrupción interna, ¿cuáles son las estrategias para el fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad? Fausto, 1 minuto. Yo creo que el tema en Pemex se viene haciendo mucho en CFE desde hace muchos años. De hecho, como empresas nacionales, prácticamente Pemex tiene mucha rendición de cuentas. Creo que el problema que más tenemos demasiadas instancias que sobreregulan estas empresas del Estado. Tienes a la Auditoría Superior de la Federación, a la Contraloría, todo el mundo se mete. Creo que lo que hace falta mucho es cuando detectas casos de corrupción, actuar como actualmente, o sea, como ocurrió en esta administración, presuntamente con el caso de Emilio Lozoya durante esos momentos y los casos de Odebrecht, que no se actuó. Creo que lo que se necesita es voluntad política y para que eso ocurra tienes que tener desde la cabeza la voluntad de ir haciendo las cosas bien y no estar cubriendo lo que ocurre en otros lados. Ejemplo en Pemex, lo de Fertimex, lo de la empresa de fertilizantes que ocurrió, la compra de aviones. Todo eso lo sabemos. Hoy lo que ocurre es que los políticos son transparentemente, pero transparentemente corruptos. O sea, hoy lo que nos falta es tener mayor, no rendición de cuentas, es actuar cuando estamos terminó el observando tiempo. La tercera pregunta, ¿quién la tiene? Por favor, ¿a quién va? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Quintero, también pertenezco a Quivernus. Mi pregunta es para Luis Madrazo y es la siguiente. ¿Cuál es su propuesta para fortalecer las energías renovables y también las opciones verdes de energía? 1 minuto, Luis Madrazo, adelante. Muchas gracias por tu pregunta, Ana, y creo que tienes toda la razón. Aquí nos hemos enfrascado en hablar del petróleo y tenemos que tomar otros vertientes de la matriz energética en cuenta. Pero la verdad es que es todavía más complejo que eso.
tenemos que sacar todo el petróleo para capturar la renta y al mismo tiempo tenemos que tener electricidad competitiva y al mismo tiempo tenemos que sentar las bases para tener electricidad sustentable en el largo plazo, que en el largo plazo va a ser la más barata. México cuenta con la mejor energía eólica del mundo, con la mejor energía solar del mundo, potencial geotérmico, y eso está en los incentivos para el mercado eléctrico. Creo que la creación del mercado eléctrico es lo que nos va a permitir, si se guarda certidumbre para los inversionistas nacionales y extranjeros, generar la inversión necesaria para tener la electricidad más barata y sustentable. El tema ambiental es intrínseco a todo el desarrollo económico, está no solo en el energético, sino en la diversidad y preservación de los alimentos y, por ejemplo, en el transporte urbano. Es algo que corta en todos los temas de política pública y tienes una gran pregunta. Hasta ahí, Luis Madrazo, gracias. Siguiente La pregunta. última pregunta. Yo soy Saúl Andrade, de Se Busca Gente Libre, y mi respuesta va hacia Abel. Mi pregunta, perdón, va hacia Abel. Una de las propuestas en el que se centra el proyecto de Morena es en la construcción de refinerías para lograr la autosuficiencia energética. Y yo pregunto, ¿por qué retirar recursos públicos de sectores productivos para arriesgarlos en este sector que en México ha demostrado ser improductivo y poco competitivo? Adelante, Abel. Muy buena pregunta. Mira, realmente el objetivo hay que verlo como un objetivo estratégico. El objetivo estratégico es reducir la dependencia que tenemos nosotros de la importación de gasolinas. Ahorita en este momento estamos importando el 70% de las gasolinas. Digamos que eso no hubiera sido problema antes del 16 de noviembre, antes de que ganara Donald Trump, pero ganando Donald Trump cambia un poquito esa situación. En el plano en Estados Unidos, ellos producen el 106% de lo que consumen, les sobra ese 6%, que es lo que nos venden a nosotros de gasolina. En cualquier momento, ya sabes cómo son ellos de Estados Unidos primero, pues nos pueden dejar sin gasolina. Realmente aquí la propuesta está relacionada primero a echar a andar las refinerías actuales, a reconfigurarlas. Después sería la otra parte de las refinerías. Realmente hay que verlo en ese contexto, un contexto en donde lo que se está buscando es reducir la dependencia energética, reducir esa dependencia que ha tenido México en los últimos años, que no es posible que la sigamos teniendo. Gracias, Abel. Y faltan las preguntas nuestras. Si quieres, yo empiezo con el diputado César Rendón. César, no solamente va a haber un nuevo presidente, va a haber un nuevo Congreso y se va a tener que trabajar en el Congreso. ¿Cómo van a trabajar los panistas, ya sea con Ricardo Anaya o con cualquier otro presidente, para que sus aliados perredistas o de Movimiento Ciudadano realmente los apoyen para mantener la posición que tú has señalado en materia de la reforma energética? Adelante, tienes un minuto, sí. Un minuto que empieza a correr ya. La idea es mantener unido el frente. Una vez que se gane la presidencia de la República, para nosotros va a ser indispensable seguir trabajando de manera unida para sacar, ahora sí que desde el presupuesto, la ley de ingresos y todas las demás cuestiones legislativas que vayan llegando. Esperemos que podamos tener de entrada en esta legislatura ya los fiscales anticorrupción y fiscal general, y ahí va a ser un reto, porque si no salen tendremos que trabajar también de la mano para atender lo que quede pendiente de esta legislatura. Yo creo que lo más importante es que ahorita vamos de la mano, que hemos estado trabajando en conjunto en armar la plataforma, que estamos caminando en campaña juntos, y eso nos va a ayudar pues ahora sí que irnos integrando para que en la próxima legislatura podamos mantener esa unidad y que nos den los números para poder tener ese nuevo gobierno de coalición del cual está hablando Ricardo Anaya. Gracias, César. Mi estimado Abel, primero me tienes que convencer por qué te tengo que creer a ti y que tu postura es la oficial y no la de AMLO y no la de Taibo y no la de Poncho. Primero convénceme, ¿por qué la tuya es la verdadera? Y segundo, hablando de fondo, a mí me preocupa tener este modelo de la autosuficiencia como objetivo. ¿Qué tal si en lugar de ser autosuficientes, sí, tenemos seguridad, pero buscamos los mejores precios de distintas partes, aprovechamos ventajas competitivas y que nuestro modelo sea la competencia para que el consumidor y México crezca como potencia? Porque un modelo obsesionado con lo que no necesariamente es lo mejor para los ciudadanos. Tienes un minuto. Sí, claro. Bueno, empiezo por lo primero. ¿A quién creerle? Pues hay que creerle a López Obrador, el que va a ser el presidente, ¿no? De acuerdo a las encuestas. Pero en realidad no hay una contradicción de lo que dice él. Yo lo he escuchado en foros como Nueva York. Y obviamente cuando él nunca ha hablado de que va a revertir la reforma energética como tal. Cuando habla de revisar los contratos, lo está haciendo en el sentido de que lo que comentaban de
casos de corrupción que ha habido. Cuando se compra y es también la postura de Alfonso Romo, cuando se compra un negocio, pues uno lo revisa, no nada más de que llega uno y como está, todos los contratos se revisan, no hay ningún problema con eso, no hay ninguna contradicción con lo que se ha estado haciendo, ¿no? Realmente ese es un punto. Y la otra parte de la autosuficiencia, que es muy importante, ¿no? Realmente ahí el problema de México ahorita en este momento es que tenemos que buscar mejores opciones para que dependamos menos del exterior en cosas de seguridad energética, ¿no? Yo estoy de acuerdo que es un tema de costos y ahorita nos sale más barato importar que producir. El tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y Luis Madrazo, ¿cómo podemos creer en el compromiso de José Antonio Meade para mantener una reforma energética con un mercado cuando uno de los senadores del propio Partido Revolucionario Institucional es Carlos Romero de Champs, quien representa todo lo viejo, todo lo que está corrupto en el sistema de Pemex y en el sistema petrolero? Un minuto. Mira, yo creo que el PRI lo que hizo en los últimos meses es abrirse a la ciudadanía y que encontró al único candidato que no ha estado afiliado a ningún partido, un candidato ciudadano que tiene un compromiso, en primer lugar, con la honestidad personal. En segundo lugar, un compromiso para implementar las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción que Ricardo Anaya ha bloqueado por interés político. Y tercero, en implementar las reformas que sí están funcionando en beneficio de los mexicanos. Y más allá de eso, de hacer un buen diagnóstico de cómo se pueden ir mejorando las cosas. Creo que cada vez que oigo a Abel hablar de decir que se respeta lo que está en los contratos, pero digo, eso no es entender lo que es el respeto a las instituciones. Lo que son las instituciones que van estableciendo en el ámbito de sus competencias sus decisiones y luego ponerlas en duda. El miedo de todos es que se van a pasar 2 o 3 años bloqueando los contratos y discutiendo dónde van a hacer las refinerías y luego se van a dar cuenta que pierden dinero y no los van a hacer en ningún lado y con eso se acabó la reforma energética. Ese es el riesgo de López Obrador. Gracias, Luis. Querido Fausto, tú hablaste de expectativas, del problema de que probablemente se prometieron cosas que no se cumplieron. Las expectativas para muchos es que tenía que llegar inversión en este momento, en mediano plazo probablemente empleos y en el largo plazo realmente tener la seguridad de que nos convertamos en una potencia gracias a tener los recursos y los mecanismos para sacarlo. Pero vamos a suponer que el mercado internacional no nos favorece, que vuelve a haber a la mejor volatilidad porque haya un tipo de Trump en la escena geopolítica. Y que no queramos endeudarnos, que no queramos subir impuestos y que no queramos cortar el gasto. Tú que has estado en el petróleo y en este segmento, ¿qué harías si no es un gasolinazo? ¿Cómo resolverían el problema? Mira, yo creo que ahí, en términos de Pemex, cuando te baja el precio, tienes una situación adversa, sí creo que si está Pemex o ya las finanzas públicas no están dependiendo, como hoy venía siendo el 30, el 35% de los ingresos del gobierno de parte de Pemex, si logras extraer eso, creo que entonces sí te puedes estar ajustando como ocurre con otras petroleras, si lo vieras como una actividad económica adicional, que lo que deberías hacer es diversificar más los ingresos del gobierno y entonces Pemex sí tendría que estarse ajustando, o cualquier empresa petrolera, dependiendo de los precios de petróleo. Y yo creo que es hacia donde debemos ir, a diversificar las fuentes de abasto o las fuentes de producción en términos del sector energético. Y ahí es donde veo la oportunidad. Si tú tienes escenarios adversos, lo que tienes que hacer, y de eso se trata las reformas, no es que los mercados estén contentos o que los inversionistas. Se trata de generar condiciones para que se genere crecimiento económico y empleo en los países. La mejor manera de hacerlo es abriendo y dejar que haya competencia para enfrentar los shocks externos. Se acabó. Pero para un knockout necesitamos conclusiones. Abel y Bert. Conclusiones, ok. Bueno, realmente desde AMLO se comenta, ¿no?, que entre su postura y todo, que hay contradicciones. Yo creo que no hay contradicciones. Lo que él quiere es realmente dar certidumbre, no solo a los inversionistas, también quiere darle certidumbre a la gente. La gente ha sido muy escéptica de las reformas, pues no ha visto sus beneficios concretos en sus bolsillos. Yo creo que este es el gran reto que tiene la reforma, que tiene el Congreso, que tiene la próxima administración, que realmente este tipo de reformas nosotros las sintamos en nuestros bolsillos. Realmente es un problema muy, muy grande. Y cuando él habla de revisar, por ejemplo, la parte de los contratos, vuelvo a repetir, como siempre se ha hecho o como siempre se debe hacer en todas las concesiones o asignaciones, se debe estar revisando que estos realmente cumplan con lo que se comprometieron, realmente porque es una concesión del Estado y están dando un servicio a nombre del Estado. Yo creo que es el punto más importante que hay que... Gracias, muy amable. Fausto.
Bueno, reiterar que nosotros estamos con la reforma energética, con la apertura, todo lo que implique mayor beneficios para la gente en el país, bienvenido, todo lo que implique la diversificación en términos de energías, las energías renovables, la parte del petróleo y la electricidad, todo aquello que vaya a profundizar, que haya mejores contratos y mejores condiciones, en una mezcla incluso de fortalecer las empresas del Estado de manera eficiente con la participación de privados, vamos a ir con ello, vamos a lograr hacer eso y seguir profundizando las reformas. Creo que se tendría que hacer otra generación de reformas y creo que es muy importante. La parte que nos ha fallado mucho en estas reformas y que es parte de las expectativas que tenemos que cuidar, que hace rato me preguntabas, es la implementación. La implementación en estas industrias es importantísima, sí tiene que ver los tiempos, se tiene que dar muy claro qué es lo que se va a hacer y con qué personas se tiene que hacer. Y creo que ahí va a estar la clave de cómo vamos a lograr que lo que se ha prometido se logre traducir en la siguiente administración en beneficios para la gente en términos de empleo y crecimiento del sector. Muchísimas gracias. Luis Madrazo, 1 minuto para conclusiones. Las reformas van para adelante no simplemente porque sí, sino porque le convienen a México, porque le convienen a los mexicanos. Hemos hablado de los detalles, pero vamos a ver el panorama global. México tiene una historia de éxito en las últimas 3 décadas de volverse un país manufacturero. Pero hay regiones del país que tienen esa vocación, que han estado excluidas porque el sector energético ha estado cerrado a la competencia y cerrado a la inversión del sector privado, tanto mexicano como extranjero. Una reforma exitosa nos va a dar competencia, nos va a dar productividad, nos va a dar mejores productos a México, pero sobre todo nos va a dar oportunidades de desarrollo en zonas del país que habían estado excluidas. ¿Qué nos ofrece Pepe Mid? Resolver los problemas sin poner en riesgo lo que tenemos. ¿Cómo? Implementando las reformas con congruencia y dando certidumbre. No queriendo dar certidumbre y dando incertidumbre. Dando certidumbre de verdad, no como López Obrador. Necesitamos lo que vamos a hacer es elegir presidente, necesitamos a alguien honesto, que sepa lo que está haciendo y que quiera a México y se la rife por México. Luis Madrazo, gracias. César. Sergio, Andrés, compañeros, muchas gracias. Fue un gusto platicar con ustedes el día de hoy. Yo quisiera, sobre todo para el auditorio y para los jóvenes que nos están acompañando, hacer un hincapié. El cambio de paradigma que tuvo México con la reforma energética es mayúsculo. No son cosas comunes, a lo mejor lo vemos común aquí en México porque lo estamos viviendo, pero si lo ven en el extranjero, es impresionante lo que México ha logrado como país. Se ha roto un monopolio de Estado, 2 monopolios de Estados, el de la electricidad y el del petróleo. No es menor. Nos va a dar oportunidad para nuevas inversiones, nuevos empleos. Para ustedes, los jóvenes, nos va a dar la oportunidad de esta reforma de desempeñarnos en un sector que antes lo veíamos cerrado y lejano. Nos va a dar la oportunidad de convivir en armonía con el medio ambiente. Una cosa que no tocamos, pero que también es importantísima, nos va a dar la oportunidad para tener un uso eficiente de la energía, que esa es la más valiosa. Les reitero, en el frente vamos adelante con la reforma porque es lo que es correcto para México. Pues gracias a los participantes, gracias también a todo el público que ha estado con nosotros. Para nosotros es maravilloso tenerlos aquí. La gran pregunta es ¿quién los convenció a ustedes? ¿Quién lo convenció a usted que se encuentra en su hogar? Queridos amigos, el próximo lunes, otro tema fundamental. Aquí se toman posiciones, no hay medias tintas, la política pública a fondo. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, César. Gracias.